Tenemos ya preparado a Javi Espejo, que nos va a traer aquí a esta tarde, aquí en Coronacom, un cibermanual de autoayuda para psicólogos y personal sanitario. Personal sanitario tan importante en estos tiempos, no nos cansaremos de decir lo agradecidos que estamos todos a cómo se está comportando el personal sanitario, así como pues a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a todas las personas que están haciendo que de esto se va a salir, y que están demostrando que día a día el poder de todos pues luchando se va a conseguir. Así es que nada, bienvenido Javi, ¿vale? Y a ver qué nos tienes con ese cibermanual para tomar buena nota. Gracias, Yolanda. Pues, a ver, lo que quería, lo primero, bienvenidos a la charla. Yo soy Javier Espejo, llevo en esto de la seguridad, toda mi vida, desde los años 90. Simplemente, pues aquí lo que quiero dar es un poco de pautas, ¿vale? Pues porque en cuanto a lo que son las telepsicología, telemedicina y demás, porque al final lo que se está viendo es que sí, ese personal tiene ciertos manuales, ciertas guías que les mandan sus respectivos colegios, pero dan por obvio que tienen que conocer tanto los psicólogos como los médicos o como profesionales de otros tipos, ciertos conocimientos que yo supongo y por lo que hablo sé que no los tienen, ¿de acuerdo? De aquí el motivo de la charla, ¿vale? Es simplemente un poco recorrer pues lo que son a nivel normativas, a nivel la parte de privacidad de datos tan importantes para su profesión, como también un poco lo que a día de hoy se va mostrando en lo que viene siendo a nivel de ataques, ver el porqué de cada cosa y el porqué realmente es peligroso, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues empezamos. Lo primero que quería, temas de, un poco de historia de, porque la telepsicología, la telemedicina, en este caso me voy a centrar en el manual del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, ¿vale? Una de las cosas que vemos, pues nada, es que la telepsicología, la telemedicina no es tan moderna, ¿vale? Los primeros estudios que se hicieron, ¿vale? Empezamos, pues que el uso de correspondencia en el siglo XIX ya se utilizaba para este tipo de medios. Es decir, estamos hablando de que, claro, que no todo eran distancias como ahora cortas, que entre comillas, que se podía viajar en determinados coches, en determinadas formas de viajar y de comunicarse, ¿de acuerdo? Por lo cual, lo que decíamos, ahora mismo nos encontramos con que a partir del siglo XIX nos encontraríamos con esa parte. En el siglo, ya en el siglo XX nos encontramos, por ejemplo, pues el uso de la videoconferencia en los años 60 o, por ejemplo, lo que viene siendo, que para mí es la primera cosa más avanzada, fue lo que es el programa LIZA. ¿De acuerdo? El programa LIZA, veremos a continuación un pequeño ejemplo, que lo tendremos aquí a la derecha, que no es más que, eran preguntas que iban basadas sobre las respuestas del paciente y que eran con ciertas respuestas, ¿vale? Un poco miraba el patrón, ahora veremos cómo funciona y simplemente, pues ver cómo esos avances, ver cómo esa tecnología ha ido avanzando tanto hasta el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas hay? Claro, cuanto más cosas, más agujeros y más problemas de seguridad hay, ¿vale? No es lo mismo estar en una consulta con un papel y un boli que hacer una consulta como estamos ahora, pues cada paciente o cada persona en un lado de España o en un lado del mundo, en Latinoamérica, y que, claro, al acecho hay mucha más gente y mucha más probabilidad de robar los datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que decíamos, vamos a hablar un poco de lo que era, ya por curiosidad histórica, el tema de Eliza. Veremos, por ejemplo, este campo de aquí, que, era pues, el primer terapeuta, vamos a decirlo, digital, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo que nos hacía, simplemente, pues poníamos preguntas, él nos preguntaba y podíamos, pues por ejemplo, ¿vale?
Él va cogiendo patrones y te va preguntando, ¿vale? Es decir, simplifica mucho, evidentemente, lo que era un psicólogo que, a día de hoy, pero que nos encontremos con que, pues eso, que bueno, que ha ido avanzando y que esto es algo parte de la historia médica, de la parte psicológica pues eso, de la parte cercana a la tecnología. Vale. Por lo siguiente, la parte histórica, ya nos meteremos más, bueno, pues en un avance más, que por ejemplo, el Cyber Psychology o distintos sites médicos que nos encontraremos, bueno, en los distintos medios. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es la parte de nuevas tecnologías, ¿vale? Ahora mismo no lo vamos a ver, simplemente enunciar que tendremos estos colegios, estas escuelas, estas web de ciberpsicología y que habrá que tener cuidado con ellas, ¿vale? A continuación veremos la parte de nuevas tecnologías. Vale. Por ejemplo, lo siguiente que queríamos saber, ¿cuáles son las actuaciones negligentes en, bueno, en las denominadas, pues simplemente, pues eso, terapias telepsicológicas o telemédicas? ¿De acuerdo? Bueno, nos metemos con la parte de protección de datos que tan importante es para este tipo de profesionales como sois vosotros. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, pues bueno, que atención de forma online de problemáticas para las que la modalidad terapéutica supone un riesgo o para las que no hay evidencia científica suficiente para su eficacia, ¿vale? Evidentemente, esto no consiste en, bueno, en coger y tratar a cualquiera. Pero bueno, a mí lo que más me compete es lo siguiente. El empleo de recursos tecnológicos inadecuados que no protejan de forma suficiente la seguridad de la información y los datos personales de los clientes. ¿Vale? Esto aparece en guías, pero ¿quién está aconsejando realmente plataformas? ¿Quién pone al día de avisos? ¿Quién pone a día de ataques de lo que viene siendo distintas formas de enseñar a los profesionales de medicina o de psicología de que hay problemas? Luego lo veremos, por ejemplo, plataformas usadas en ciertos colegios y que son incluso recomendadas por ellos, como puede ser el caso de Zoom, como veremos a continuación. Son plataformas que son inseguras de per se, es decir, están mal pensadas o están simplemente con lo que son intereses económicos en todo esto, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de análisis de esas herramientas, por lo cual, claro, si alguien superior, a una entidad superior, a los trabajadores, como pueden ser los médicos o pueden ser los psicólogos, nos encontramos con problemas muy graves. Estamos hablando de vidas médicas, de profesionales, de datos que deberían ser protegidos y que no están, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de medida sobre él. Vale. Bueno, pues aquí nos vamos ya a lo que es la RGPD, que es la Ley General de Protección de Datos. Y aquí nos encontramos, bueno, pues que para crear o para aprobar la normativa, ¿de acuerdo? O para adaptarse a la normativa, pues nos vamos a encontrar, bueno, que tendríamos que hacer los siguientes pasos. Pues tendríamos que hacer un registro de actividades, habría que hacer un análisis de riesgo, lo veríamos, evaluar esos impactos sobre el negocio, sobre los clientes, depende de todo lo que iramos y vayamos viendo. Nos encontraremos también, pues eso, tendremos que firmar un consentimiento de los clientes, el típico texto que irá legal en la web, contratos con los empleados, derechos de los usuarios, es decir, ciertas normativas legales que habrá que tener en cuenta para poder no incumplir dichos componentes para poder aprobar o adaptarse a lo que es la ley el Reglamento General de Protección de Datos, que nos encontramos que si se incumple, se paga, y se paga muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, se paga siempre y cuando no seas empresa grande o amigo de, que lo de siempre, pero bueno, el resto de los mortales tenemos que pagar. Nos encontramos también, bueno, un poco el resumen, ¿vale? Pues eso, realizaríamos un riesgo de actividades, elaboraríamos análisis de riesgos, pues lo que decíamos antes, ¿vale? Todo esto era lo mismo que teníamos expuesto en la slide de antes. Vale, un tema importante es la parte de análisis de riesgos. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer un buen análisis de riesgo? Pues bueno, pues ver primero, evidentemente, las razones por las que voy a realizar ese análisis de riesgo, ¿vale? Que voy a gestionar datos importantes, gestión de datos de sensibilidad determinada, es decir, distinta información que necesitamos saber
y detectar previamente a cualquier acción sobre pacientes o sobre agentes implicados en este tratamiento, ¿vale? Identificaríamos los riesgos, descubriríamos o describiríamos los flujos de información hacia dónde irían, es decir, veríamos a la persona, esa persona, ese paciente y la información, cómo se transmite al profesional y viceversa, ¿de acuerdo? Todos son flujos que habría que implementar. Establecer soluciones, implementar las soluciones, evidentemente, la integración de esos análisis y, evidentemente, unificar esos agentes, ¿de acuerdo? Bueno, lo que decíamos antes, ¿qué ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, un supuesto de puesta en funcionamiento de una aplicación tecnológica, ¿vale? O una comunicación de datos personales entre dos o más organizaciones. Sistemas de vigilancia, incluyendo videovigilancia, monitorización. Es decir, estos son ejemplos, ¿de acuerdo?, que deberíais tener en cuenta para, bueno, como base, ¿vale? Es decir, estos son ejemplos de, bueno, yo tengo estos problemas, yo tengo esta información y yo necesito, evidentemente, ponerme manos a la obra de, pues eso, para alinearme con las normativas vigentes, con la RGPD, con el RPDs o con normativas viceversa que se requieran esta información, ¿vale? Estos simplemente son ejemplos, ¿vale? Lo que decíamos, luego nos encontraríamos con que es lo que decíamos antes, cualquier brecha de información debería o debe ser notificada en las 72 horas posteriores a la notificación de dicha brecha, ¿vale? A ver, sí, esto es fácil decirlo, pero nos encontramos con que en tecnología, a día de hoy, clientes y grandes empresas, y bueno, empresas de todos los tipos, ¿de acuerdo?, nos encontramos con que tardan años, algunos, en detectar dichas brechas de seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, que no es fácil detectarlo, pero que se sepa, ¿vale? Las plataformas que se usan en medicina para poder interactuar con los pacientes o tener sus historiales y demás, hay que cerciorarse muy bien y pedir cualquier tipo de certificación de esas plataformas, ¿de acuerdo? Porque precisamente de ellas depende la fuga de información de tus propios pacientes, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado con esto. Por favor, verificad a los pacientes, con las plataformas, toda la información que vayan a almacenar, si van conforme a las normativas ISO, lo que decíamos antes, las leyes el Reglamento General de Protección de Datos o cualquier otra medida que afecte a lo que es el manejo y la privacidad y la protección de datos, ¿de acuerdo? Es algo muy importante que debéis preguntar a esas páginas, esos medios que utilicéis para apoyaros en vuestros pacientes, ¿de acuerdo? Vale, por lo que decíamos, simplemente a nivel de confidencialidad, pues la parte de lo que decíamos antes, el derecho de protección de datos personales y luego lo que veníamos aquí a ver, que es la parte más de qué problemas hay. Pues acceso o robo de información o conocimiento por parte de terceros de datos y acciones del terapeuta o del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, aquí conlleva una problemática brutal. Y ahora nos quedaremos bien, ¿vale? ¿Y cómo me roban? ¿Y cómo pueden saber mis datos de terceros? ¿Vale? No es tan simple como yo llego, me robo un portátil y ya está. Bueno, sí que es así de simple porque así es, ¿de acuerdo? Es decir, te pueden coger, extraer el portátil tan directo como eso. ¿Y qué problema hay? Que la gente, por regla general, y los profesionales, los portátiles los tienen cada uno de su padre y su madre, y como muchos usuarios que no hace falta que sean profesionales de medicina ni profesionales de psicología. La gente no cifra los discos, ahora lo veremos. La gente no cifra las redes, las tienen mal puestas, etcétera. ¿De acuerdo? Nos veremos con un problema que cualquiera, simplemente robándote el portátil, con nada de problemático, te puede robar esa información. Algo tan simple como un cifrado de disco es útil, ¿vale?, para evitar problemas muy grandes. ¿De acuerdo? Vale, lo que decíamos, ¿cómo se produce un acceso o robo de información confidencial? Bueno. Angelucho antes lo comentaba, el tema del phishing, y hay que reincidir en este tema, ¿vale? El phishing, ¿qué nos encontramos? Bueno, el phishing no es nada más que, por ejemplo, ahora aprovechando el tema del coronavirus,
pues bueno, se dedican a pescar, en pocas palabras, es decir, se echan las redes y todo lo que caiga por ahí, pues lo pillo, ¿de acuerdo? Los típicos correos de spam, los típicos correos que se reciben o SMS que están ahora tan de moda, ahora lo veremos, o, bueno, distintas cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues eso, el phishing no es más lo que decíamos. Mandar cantidades ingentes de información a ver si cuela y alguien pica, ¿vale? URLs falsas, mensajes falsos, llamadas de voz falsas, ¿vale? Lo que viene siendo el timo, los timos de toda la vida, pero llevado a las, entre comillas, nuevas tecnologías, porque esto ya tiene más años que yo, por lo cual, bueno, que lo sepamos que hay muchos medios, ¿vale? Ahora mismo, con el tema del coronavirus, nos hemos encontrado lo siguiente, que, bueno, pues tenemos campañas lanzadas, en este caso, en supermercados españoles, como es Mercadona. Netflix, evidentemente, sabiendo que todo el mundo está conectado a Netflix, ¿de acuerdo? Podríamos engancharnos a Netflix, porque tú, el ansia de poder ver cosas gratis, sobre todo, la palabra gratis es fundamental, le pinchan y da igual lo que haya por debajo, ¿de acuerdo? Incluso aprovechando temas de despidos de la gente, ¿vale? Aquí no hay escrúpulos, olvidaros de los escrúpulos en este mundo, porque en cosas sociales, en cosas altruistas, en todos lados hay intereses, por desgracia, ¿de acuerdo? Por lo cual, esta gente que no tiene escrúpulos, pues bueno, aprovecha campañas de ERTE, es decir, de despidos de gente, pues simplemente, bueno, pues aparecerían ahí los mensajes. Bueno, es decir, todo vale para picar, para robar dinero, ¿vale? O robar dinero, o información de la competencia, o, bueno, os voy a exponer ahora los phishing principales, ¿de acuerdo? Que suelen hacer, sobre todo, en el día a día, ¿vale? El deceptive phishing, que es este primero que vemos, pues, bueno, lo que va a hacer simplemente es lo que decimos, datos, lo que decíamos antes, datos de información de manera grandísima, de manera indiscriminada y a ver qué cuela, ¿vale? Información de Netflix, información de tal, lo que sea, y lo mandan. Luego tendríamos el whaling. El whaling simplemente es, pues bueno, pues eso, buscar a la ballena grande, buscar al pez gordo de la organización. Yo voy a por determinado, pues yo qué sé, un director de un centro médico o de un centro psicológico, ¿vale? Necesito saber yo qué información maneja esa persona. Pues a partir de ahí voy a atacar y voy a por la información que esa gente maneja. El spear phishing, ¿vale? Cuando es algo, ¿vale?, orientado específicamente a X información o X organización. Luego el fraude de SEO es una información muy vasta que, bueno, aquí lo que va haciendo que es, yo, usuario o malo, lo que quiero es mandar o mando una información a una secretaria o un administrativo o a alguien cercano al CEO para que a través de esa persona le hagas pasar que eres el CEO y mandas un correo o una transferencia o a una cuenta determinada, no se pone en duda porque viene del jefe y fuera, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de un phishing, ¿vale? Que lleva consigo lo que yo siempre denomino que es un regalo. Aquí veréis un archivo que pone ARJ en UNICEF-COVID-19 que, aprovechando el COVID, ¿vale?, va a meter lo que es un bicho, un malware, ¿de acuerdo?, que se llama, bueno, en este caso, ransomware, ¿vale? ¿Qué es el ransomware? Bueno, el ransomware no es más que el secuestro de datos, el secuestro de información, ¿vale? Hace no mucho salía en prensa que el hospital de Torrejón, pues el hospital de Torrejón estaba, bueno, secuestrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esto es el encargado de esa parte, ¿vale? Los ransomware no hacían más que fastidiar y robar y destruir la información de las empresas pidiendo rescate por esos datos. Vale, tendríamos, en este ejemplo, secuestraría los datos y dejaría utilizada una organización, un hospital o lo que fuera. ¿De acuerdo? Luego, la lista de brechas de ciberataques que hay, estamos hablando de, pues que en marzo solo ha habido 832 millones de datos, de fuga de datos. ¿De acuerdo? Es decir, una animalada
el avance que va habiendo de este tipo de datos. Y es que el tema es que las empresas no van todavía muy alineadas en esta parte con la seguridad, ¿vale? Los malos van más, no sé cómo decirlo, sí, bueno, siempre van por delante que la seguridad, porque la gente no termina de concienciarse, por concienciarse, por mucho que se les dice, ¿de acuerdo? Lo que digo, 832 millones de registros, de registros de esta, a día de hoy en marzo, ¿vale? Igual, bueno, en el año 2018-2019 nos encontrábamos que el 27% de las fugas de información correspondían a lo que viene siendo, pues eso, empresas médicas, empresas de psicología, bueno, todo lo que viene siendo el espectro de salud. Vale, lo que decíamos, sistema de videoconferencia, ¿vale? Por favor, contrastar mucho los sistemas de videoconferencia. Ahora mismo, algo tan grave como lo de Zoom y tan usado como lo de Zoom, pues bueno, ha hecho que hasta el propio CEO de la empresa parara los desarrollos para solucionar toda la cantidad de desastre que ha generado su aplicación. Robo de información, envío de datos a China, acceso a los ordenadores, incluso los Windows y Macs de los clientes, usurpación de sesiones o de accesos a los empleados o reuniones de las empresas, de gente que utilizaba la plataforma de manera indiscriminada. Pues había formas de hacerlo y entrabas a las conferencias de esa gente. Es decir, un despropósito. Mi recomendación es esta, ¿vale? Que es Jitsi. Es un sistema basado en código abierto. Las llamadas uno a uno son directamente en equipo. No pasa directamente lo que es con una máquina central, por lo cual yo con mi amigo lo voy a entrar. Permite instalar servidor propio, ¿de acuerdo? Permite salas con contraseña. Zoom sé que las permite, pero nadie las utiliza, ¿vale? Aquí también las tiene. Meter la parte de Zoom bombing. Y evita cosas como el Zoom bombing, que es eso, que la gente lo que hacía era sacar las salas que estaban sin ningún tipo de verificación, pues entraban a la conferencia, ¿vale? Por lo cual, mi recomendación es la de Jitsi, ¿vale? Hay más, basadas en WebRTC, pero bueno, a mí, para dejaroslo fácil, sería esta. Vale, y con la Wi-Fi, ¿qué hago? Pues yo, bajo mi punto de vista, lo mejor para los cuerpos, tanto para médicos como para psicólogos, siempre que se pueda evitar utilizar la Wi-Fi, mejor, ¿de acuerdo? Porque es un vector muy simple de poder picar, ¿de acuerdo? Pero, bueno, esto lo veremos a continuación, pero si uso la Wi-Fi, ¿qué pasa? Bueno, pues no usar configuraciones por defecto, no usar contraseñas por defecto, WPA. Es decir, bueno, ya lo veremos, ¿vale? Son cifrados, ¿de acuerdo? El WPA2, WPA3 son cifrados. El tener aisladas la red Wi-Fi general de una red de pacientes, por ejemplo, ¿vale? Si estás en tu casa, tener tu Wi-Fi por un lado y tener otro aparatito, otro access point, otro punto de acceso para ti, ¿vale? Para tus propios usos, ¿de acuerdo? Luego tendríamos un cifrado de punto de acceso, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto, a ver, estamos hablando de intentando facilitar lo máximo posible para los que, bueno, la tecnología os pilla porque la necesitáis, ¿vale? Pero bueno, simplemente, pues que sepamos que, pues eso, que habría que usar un cifrado fuerte. Lo que vienen siendo reglas para que no, que se llama firewall, habría que ver reglas de acceso de control de la red, depende del router, cómo se llaman, ¿vale? Que habría que controlarlas. La parte de UPnP, que eso sí que lo vais a detectar de esa forma, habría que tenerla desconectada, ¿vale? Y eso sí que tendríais que tener acceso al dispositivo y verla. Y luego, bueno, pues intentar quitar todo dispositivo de Google Home, Alexas, dispositivos inteligentes de cualquier tipo, ¿vale? Es decir, todo lo que sea con más posibilidad de aislar la parte profesional, mejor. Y sobre todo lo que decía al principio, por favor, si se puede o debería quitarse sí o sí, separar la red propia de empleados o clientes o pacientes de la parte tuya propia o de otro tipo de contenido, ¿de acuerdo? Eso me podéis preguntar o verlo en foros y ya lo vemos, ¿vale? Una cosa antes de terminar, bueno, pues quería simplemente... Pues nada, simplemente pues comentar que eso, que no hay pensamientos peligrosos, pensar en sí mismo es lo verdaderamente peligroso, ¿de acuerdo?
simplemente con, pues eso, que donaréis lo máximo posible, porque era la cuestión real de este evento, era esa, aunque bueno, ha habido por ahí cosillas, pero bueno, que sepamos que el evento se ha hecho para la Cruz Roja y que donéis, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. Bueno, Javi, pues muchísimas gracias. Desde luego, tu cibermanual ha puesto que para psicólogos y personal sanitario, pero extrapolable para cualquier otro profesional de cualquier tipo. De hecho, una de las preguntas que tenemos en lo digo en ese sentido porque una de las preguntas que tenemos en el foro viene más por el sector educativo, por lo que entiendo de la pregunta que hace. Y es que si existiría algún encaje legal para poderse negar a usar ciertas aplicaciones si la entidad pública para la que trabajas te obliga a usar Zoom, el que has nombrado, y Classroom, por eso entiendo que seguramente es del sector educativo, porque dice que se le ponen los pelos de punta. Sí, a ver, esa parte la tendría que tratar yo con más alguien de legal. Sé que, evidentemente, se podría llegar a tomar medidas porque al final siguen siendo datos que tú manejas de manera bajo, entre comillas, sus demandas o sus criterios. ¿De acuerdo? Pues habría que verlo. ¿Vale? Pero sí, a priori sí que podría, claro. Habría que ver cada normativa y a qué aplicaría. Pues también están preguntando que si se puede, que se pueda solicitar qué garantías a la empresa que nos suministra y mantiene nuestro software de gestión de pacientes, agenda y facturación. A ver, lo que habría que exigirles es certificaciones, principalmente. ¿Vale? Si ellos te dan certificados, se supone que han pasado auditorías y demás. Pero claro, si luego da la casualidad de que no, habría que ver hasta qué punto lo hacen. ¿De acuerdo? Es decir, el tema es exigir que cumplan con las normativas y con las certificaciones que requieren. Hay una slide que querría poner, si no hay inconveniente. Sí, puedes. Era unas recomendaciones básicas que son sobre los planes de concienciación, ¿vale? Todas las empresas deberíais tener, tener un buen plan de concienciación. Luego, el uso de sistemas biométricos es algo que poco a poco deberíais ir implantando de manera, bueno, habría que ver también cuáles y cómo, pero sí que es algo muy, muy potente y muy útil. Algo muy básico, que todas las webs, ¿vale?, tienen que tener HTTPS, el típico candadito de arriba que veis, ¿vale?, que las tengan. No os fiéis de ninguna plataforma que no lo tenga. Sistemas de múltiple factor de autenticación o de doble factor de autenticación, análisis de los servicios de las empresas, cuáles realmente tienen que tener acceso público, creación de políticas de backup, cualquier disco removible, ¿vale? Windows con BitLocker, es decir, que tenga que ser cifrado, ¿de acuerdo? Que tenga que ser cifrado. Servicios de videoconferencia masivos no es igual que servicios de videoconferencias seguros, ¿vale? Estas son 3 o 4 cosillas, 3 o 4 pautas que quería poner más. Y ya con esto ya está. No sé si hay alguna pregunta más. En principio no hay ninguna otra pregunta, veo por el chat. Qué importante lo de que no porque sean servicios masivos no quiere decir que no sean servicios seguros, al contrario, hay que fijarse más en la S de seguros que en cualquier otra cosa, porque conforme has dicho en la charla, 832 millones de datos en esas brechas de seguridad que ha habido ya, o sea, son cifras que asustan. Sí, eso solo en marzo. Solo en marzo. Yo pensaba que era en lo que llevábamos de año, o sea, solamente en marzo. No. Pues asusta, simplemente que asusta. Bueno, Javi, pues quería darte las gracias por esta charla. Como he dicho, creo que aunque en el título pone para psicólogos, o sea, de autoayuda para psicólogos y personal sanitario, que se ha centrado pues en los tiempos en los que estamos un poco en ese personal, pero extrapolable, como hemos visto, pues a cualquier otro sector profesional, manejándose con todo este tipo de cosas que hay que controlar perfectamente. Con lo cual, quiero darte las gracias en nombre de Coronacom por haber compartido con todos nosotros todos tus conocimientos. Así que nada, Javi, muchísimas gracias.